Así que le damos la bienvenida a todas las personas. Gracias por estar con nosotros para otra presentación más. Les recuerdo que mañana estaremos aquí nuevamente a las 7:15 para el tema los 144,000 de Apocalipsis y la victoria sobre el pecado. El tema de mañana es una continuación del tema de hoy. Así que vamos a entender exactamente qué es lo que está refiriéndose ese tema mañana. Luego venimos el viernes para el tema la esposa del Cordero de Apocalipsis. La Biblia, la profecía dice que Cristo viene a buscar a su esposa. Amén. La pregunta es, ¿quién es la esposa del Cordero? El viernes vamos a estudiar ese tema. Es uno de mis temas favoritos. Vamos a estudiar como 3 profecías diferentes relacionados al asunto de la esposa del Cordero. Así que venga preparado para una noche sabroso. Luego venimos el sábado. Comenzamos a las 9 con la escuela sabática, la lección. Y luego a las 10 voy a tener un pequeño estudio. La primera parte de Apocalipsis 16 que se titula las 7 plagas posteriores de Apocalipsis, ¿verdad? Y luego entonces después de la escuela sabática en el culto divino tendré la segunda parte de Apocalipsis 16 que tiene que ver con la guerra del Armagedón. Cuando dicen amén. Les recuerdo que va a haber almuerzo para aquellas personas que les gustaría compartir y romper pan con nosotros. Luego regresamos a las 5 para el último tema, las llaves del abismo y el milenio de Apocalipsis. A las 4, Conexión Juvenil TV me estarán haciendo una entrevista para grabar, para pasar mi testimonio. Así que si a usted le interesa, puede venir. Si no le interesa, entonces venga a las 5. Amén. Y luego terminamos con una ceremonia bautismal. ¿Cuántos dicen amén? Así que terminamos con broche de oro. Y el tema de esta noche se titula el bautismo del Espíritu Santo y la lluvia tardía. Yo me voy a postrar para pedir la dirección del Señor. Si usted me quiere acompañar, por favor, hágalo. Si no, puede inclinar su cabeza ahí en donde se encuentra. Oremos. Padre Santo, Padre, gloria, gracias por el privilegio y el honor que nos concede de estar aquí nuevamente en este santo lugar, para estudiar tu santa palabra. Y venimos, Padre, a seguir profundizando en la preparación necesaria para los eventos finales, para las cosas que van a venir. No es algo ligero la preparación, al igual que cualquier soldado que se va a preparar para la guerra, no puede simplemente salir corriendo, sino tiene que haber un entrenamiento, una preparación. Y igual tú estás preparando un ejército para estos tiempos finales y necesitamos, Padre, también prepararnos. Así que gracias porque tu palabra es el manual de guía para todo lo que necesitamos. Y te pedimos que tu Espíritu nos dirija en esta noche. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si nos están escuchando por primera vez o si llevan, ¿verdad? Todos los temas previos que hemos tocado están en la página de Descubriendo el Apocalipsis y Conexión Juvenil TV, tanto en Facebook como en YouTube. Ahí encuentra todos los temas previos. Y si usted me dio su correo electrónico, ¿cuánto les están llegando las notas, verdad? Todas las notas, todos los estudios se los estoy enviando. Por favor, si usted no está recibiendo nada y me lo dio, por favor vuelva a dármelo. O si no me lo ha dado, entonces yo con mucho gusto le envío todo el material. ¿Cuántos dicen amén? Así que, familia, hemos estado hablando sobre la preparación para la tribulación, ¿verdad? Ya entendiendo y comprendiendo mayormente los eventos que van a estar pasando. Todavía nos faltan algunos puntos por tocar que los vamos a tocar cuando hablemos de la guerra del Armagedón. La pregunta que hemos estado contestando es ¿cómo nos vamos a preparar? Porque sí es importante entender y conocer los eventos y las cosas que van a pasar, pero tan importante es prepararse, amén. Porque de nada le sirve a usted conocer y entender lo que Apocalipsis nos está hablando y detallando sobre los eventos finales si no tenemos la preparación espiritual necesaria para poder confrontar esas situaciones. Y empezamos nuestro estudio sobre la preparación en Mateo capítulo 24, porque Cristo dice claramente cuál era la condición, qué era lo que iba a pasar en el tiempo, en los tiempos finales, lo mismo que pasó en los tiempos de Noé. Y nos preparó, ¿verdad?, en cuanto a eso, para que no caigamos también nosotros en esos mismos errores. Ahora, le pregunto, ¿será que para la preparación, para los tiempos finales, para los eventos finales, vamos a necesitar enfocarnos en comidas enlatadas? Prepararnos en preparar casas subterráneas, ¿verdad? Como mucha gente, usted ha visto en la televisión que la gente está inventándose cuántos asuntos. Los otros días vi un aparato donde una persona tenía una cama y si algo pasaba, un temblor, la cama caía y se cubría la cama. Una cosa increíble, la cosa que la gente se está ingeniando para prepararse, porque noten algo,
que todo el mundo sabe que algo viene. ¿Usted se da cuenta? Todo el mundo sabe, todos los gobiernos saben, toda la tierra sabe que muy pronto algo catastrófico va a caer sobre la tierra. Ellos no están preguntando si va a pasar, ellos están preguntando cuándo va a pasar. Pero la tierra, todos saben, familia, que algo viene. Pero gloria a Dios que los únicos que saben cuándo viene y cómo viene somos nosotros los cristianos. Amén. Porque tenemos la palabra de Dios, no porque somos más especiales que nadie. Y por eso Dios nos ha dado su palabra para que fuera lámpara a nuestros pies y lumbrera en nuestro camino. Pero no solamente para nosotros, sino para que fuéramos los atalayas, para que lleváramos este mensaje al mundo entero. Que este mundo, familia, está por concluir. ¿Cuántos dicen amén? Es un privilegio y un honor que Dios nos haya concedido la oportunidad de participar de este mensaje. ¿Están conmigo o no están conmigo? Así yo lo encuentro, familia, así debemos verlo con gozo y alegría, y eso nos debe llenar de gozo, de ánimo, de fuerza para salir a llevar este mensaje. Ahora, noten, familia, que no hay nada que podamos hacer para lo que va a venir. O sea, hablando en el sentido de comprar comida enlatada, preparar las casas, verdaderamente no hay nada. Dice Apocalipsis 3, 10 y 11, Cristo dijo: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, dice que ¿qué? Yo también ¿qué? Te guardaré. ¿Quién es el que nos va a guardar? Cristo. Dice: yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Y aquí que yo vengo ¿qué? O sea, Él está diciendo, antes de yo venir, va a haber una prueba sobre todo el mundo. Ya hemos hablado de eso, ¿verdad? Pero noten que dice que la única protección que vamos a poder tener sobre los eventos catastróficos y apocalípticos, como mucha gente lo dice, es que ¿qué? Él es quien nos va a guardar. Amén. Cristo. Entonces los únicos protegidos, los únicos que van a poder soportar son los que están siendo guardados bajo ¿qué? Bajo las alas de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Están conmigo o no están conmigo? Incluso si han visto los fuegos que han estado pasando allá en California, no sé si lo han visto, familia. Es una cosa increíble lo que está pasando. Cómo esos carros van y todos dicen es un asunto apocalíptico. No entienden cómo, no entienden por qué, pero nosotros ya sabemos, familia, que la misericordia y la gracia de Dios se va a ir apartando poco a poco de la humanidad. Y las cosas van a ir como empeorando y empeorando y empeorando. ¿Están conmigo o no están conmigo? Ahora, familia, ¿cómo prepararnos? Pues la preparación es que tenemos que estar bajo la protección de nuestro Señor Jesucristo. Y la pregunta es ¿cómo? ¿Cómo podemos estar preparados? ¿Cómo podemos estar cubiertos? ¿Cómo podemos estar dentro de Él? Y para eso, ¿para dónde tenemos que ir, familia? ¿En dónde está la dirección de las cosas que necesitamos? ¿En el qué? En el santuario. Amén. En el santuario, familia, está explicado cada paso que tiene que dar el cristiano para prepararse para morar en la presencia de Dios. Amén. Cada paso que tenemos que dar y hacia dónde tenemos que ir. Ahora, en esta noche, familia, vamos a hablar de este proceso. Y este proceso lo voy a hablar junto con una creencia o una falsedad que existe en el cristianismo, que se ha levantado. Una creencia, familia, que existe dentro del cristianismo, que ha creado un falso sentido de seguridad. Y esta creencia, familia, es tan y tan peligrosa que malentenderlo o ser engañado por esto te puede llevar a la perdición eterna, ¿verdad? Sea por inocencia, sea por ignorancia. Y esto que vamos a hablar en esta noche, familia, se repite en púlpitos en todas partes del mundo. ¿Y cuál es la creencia? Es la creencia sobre el bautismo del Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo? ¿Qué es el bautismo del Espíritu Santo? Tenemos que entender estas cosas para entender, porque la Biblia habla del bautismo del Espíritu Santo. Amén. Así que le voy a hacer una pregunta, por favor. Sí, la primera pregunta me la pueden contestar, la segunda no quiero que me la contesten. Primera pregunta, levánteme la mano, ¿cuántas personas han sido bautizados en agua? Levánteme la mano, ¿cuántos han sido bautizados en agua? Han sido bautizados sumergidos en agua, muy bien. Segunda pregunta, no me contesten, déjenme la mano abajo. Y le voy a explicar por qué. ¿Cuántos de ustedes han sido bautizados en el Espíritu Santo? Y la razón que le digo que no me levante la mano es para que no se sienta avergonzado de ninguna manera, es porque la mayoría de las personas que creen que han sido bautizados por agua, creen que han sido bautizados por el Espíritu Santo.
La mayoría de las personas que creen que bajaron las aguas bautismales, inmediatamente también fueron bautizados por el Espíritu Santo. Y le voy a mostrar, familia, que lamentablemente, aunque esa es la creencia muy popular en el cristianismo, verdaderamente no es bíblico. No es bíblico. Ahora, no me malentienda. Hay bautismo de agua y hay bautismo del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Pero son dos cosas muy diferentes y ocurren en dos momentos diferentes en la vida de un cristiano. Y también podemos aplicarlo a la vida o a la iglesia corporativamente. Vamos a empezar entonces, para entender lo que es el bautismo del Espíritu Santo, vamos a estudiar lo que es la palabra bautismo. Noten, la palabra bautismo, ya habíamos estudiado, significa estar completamente cubierto por algo o estar totalmente sumergido en algo. ¿Están conmigo? Eso es lo que la palabra bautismo implica. Por eso cuando hablamos del bautismo de agua, es porque cuando usted se bautiza por agua, ¿qué es lo que está pasando? Usted está siendo completamente cubierto por agua o completamente sumergido en agua. Así que, si eso es lo que el bautismo de agua representa, significa que entonces el bautismo del Espíritu Santo es que usted va a estar, ¿qué cosa? Completamente cubierto por el Espíritu Santo o totalmente sumergido en el Espíritu Santo. ¿Me están entendiendo? Esa es la implicación. Ahora le voy a enseñar en la Biblia donde usa la palabra bautismo en este contexto. Noten aquí, Mateo capítulo 20, del 20 al 22. Dice así: entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él, Jesucristo, le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sientan estos dos hijos míos, el uno a tu lado derecha y el otro a tu mano izquierda. Así que la mamá de los hijos de Zebedeo, ¿qué le dijeron? Que mis hijos se sientan a su mano derecha y tu mano izquierda, ¿verdad? Tremendo la petición de ella, pero nada, sigamos. Entonces Jesús le respondió, dijo, ¿qué le dijo? No sabes lo que estás pidiendo. ¿Por qué? ¿Podrán beber del vaso que yo he de beber y de ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron que podemos. Cuando Jesucristo le está hablando del bautismo con el que él iba a ser bautizado, entendiendo la palabra bautismo implica estar completamente cubierto por o totalmente sumergido en, él ya había sido bautizado en agua, ¿verdad que sí? Así que él no puede estar hablando del bautismo de agua porque ya lo había sido. Cuando él está hablando de que si ellos iban a poder, en otras palabras lo que le está diciendo es: ustedes vienen aquí muy gallitos, ustedes están pidiendo que quieren estar a mano derecha y mano izquierda mía. Pero dijo, ¿serán que ustedes están preparados para pasar por lo que yo voy a pasar? ¿Cuál era el bautismo con el bautismo que Cristo estaba hablando? Es que él iba a estar completamente sumergido ¿en qué? En sangre, completamente cubierto en dolor, totalmente hundido en la agonía. ¿Están conmigo? Él le dijo, ¿será que ellos están listos para pasar por lo que yo voy a pasar? Por la agonía de sangre, el dolor, de sufrimiento. ¿Será que ellos están listos para pasar por esa experiencia por la que yo voy a pasar? Porque eso es lo que van a tener que hacer. ¿Y qué dijeron ellos? Podemos. Pregunto, ¿estaban preparados? Jamás. Jamás. Y tan pronto que agarraron a Cristo, ¿qué hicieron los discípulos? Salieron todos corriendo. Todos y todos, especialmente Pedro, que dijo, nunca te abandonaremos. ¿Verdad que sí? Nunca lo haremos. Entonces, ese es el contexto de la palabra bautismo, estar completamente sumergido en, completamente cubierto por. ¿Cuántos están conmigo hasta ahora? Ahora, antes de hablar del bautismo del Espíritu Santo, vamos a hablar sobre la obra del Espíritu Santo. ¿Están conmigo? Vamos a hablar de los pasos o la obra del Espíritu Santo en el proceso de salvación, porque noten que mucho se habla del Espíritu Santo, mucho se invoca el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero muy poco estudiamos y muy poco se predica sobre la obra del Espíritu Santo. Ahora, cuando miramos la obra del Espíritu Santo, nuevamente, ¿a dónde tenemos que ir? Al santuario. ¿Están conmigo o no están conmigo? Al santuario. Ahora, vamos a ver, le voy a hacer la primera pregunta. ¿Cuál es el primer paso o cuál es la primera fase de la obra del Espíritu Santo? A ver, ¿quién me puede decir? Muy bien, excelente. Juan capítulo 16, 17 y 8 dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si me voy, el Consolador no vendrá a vosotros. ¿Quién es el Consolador en este contexto? Cristo, amén.
El Padre es consolador, el Hijo es consolador y el Espíritu Santo también es consolador. ¿Cuántos dicen amén? Cristo dice, les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, el consolador no vendría a vosotros. Ahora, ¿por qué Cristo dice esto? Muy importante entender esto. Porque Cristo, al encarnarse y tomar un cuerpo humano, ya Él, ¿qué pasa? Estaba limitado ¿a qué? A tiempo y espacio, porque había tomado un cuerpo humano. ¿Están conmigo? Antes, pues, tenía la facilidad de estar en todos lados a toda vez. Pero cuando se hace un ser humano, entonces se limita cuando viene a la tierra. ¿Están conmigo o no están conmigo? Claro, como habíamos estudiado, Cristo ve todo por medio de ¿quién? Por medio del Espíritu Santo. ¿Recuerdan que estaba el Cordero con los 7 ojos? Y los 7 ojos que representaban el Espíritu Santo, Cristo viendo todo lo que está en la tierra. Pero cuando Él vino aquí a la tierra, Él se limitó, ¿verdad? Y no quiere decir que dejará de ser un ser humano, pero ya no tenía las mismas limitaciones o restricciones que tuvo aquí en la tierra. Y Él que le dice, miren, a ustedes les conviene que yo me vaya porque yo tengo un cuerpo humano, pero el Espíritu Santo vendrá. Y Él Él puede hacer algo que yo no puedo hacer ahora, y es que entrar dentro de cada uno de ustedes. Amén. Pero ¿cuál es la razón o cuál es el propósito? Noten. Mas el consolador no vendrá a vosotros. Pero si me voy, ¿qué dijo Cristo? Lo voy a enviar. En otras palabras, ¿cuándo iba a llegar el consolador? Cuando Él se fuera. Importante, entiendan esto. Él dijo, yo me voy a ir, pero cuando yo me vaya, entonces voy a enviar al Espíritu Santo. Y cuando Él venga, ¿qué va a hacer? Convencerá al mundo ¿de qué? De pecado, de justicia y de juicio. ¿Cuántos están conmigo? Así que vemos en la obra del Espíritu Santo es que hacer ¿qué? Convencernos de qué cosa? De pecado, de justicia y de juicio. Y cuando vamos al santuario, miren qué interesante, familia. Pecado, justicia y juicio. ¿Están conmigo o no están conmigo? Así que el primer paso, la primera obra del Espíritu Santo es convencernos, hablarnos sobre qué, convencernos de qué cosa, del pecado. O sea, hay algo malo en este mundo, hay algo que está pasando, no lo entendemos, no lo comprendemos, hay un hueco, hay un vacío en la vida del ser humano que el ser humano no se puede explicar. Y el diablo ha convencido al mundo de creer es que tenemos que revolcarnos en el mundo para poder llenar ese vacío, ¿verdad? O revolcarnos en el alcohol, o en los deportes, o en las drogas, o en la lujuria, o en el trabajo. El diablo busca algo para convertir en tu ídolo, tú pensando que con eso vas a llenar ese hueco y ese vacío. Pero el Espíritu Santo entonces ¿qué hace? Te convence, amén. Te convence de qué? Del pecado. Te convence de que hay un problema con el ser humano. Tenemos un problema interno cada uno de nosotros. Este mundo no está bien. Y el Espíritu Santo entonces nos lleva, nos empuja ¿a quién? A Cristo. Amén. Para que podamos entender, no vas a entender cuál es tu problema, cuál es la situación del mundo hasta que conozcas a Cristo. Y el Espíritu Santo nos lleva ¿hacia dónde? Nos lleva hacia el Cordero. ¿Cuántos dicen amén? Nos lleva ya para entender no solamente por qué estamos aquí, cuál es el propósito, sino que qué es lo que va a pasar, cuál es el destino, cómo es que Dios va a solucionar este problema. El Espíritu Santo entonces nos va convenciendo del problema del pecado. ¿Cuántos están conmigo hasta ahora? Amén. Ahora, cuando venimos entonces y reconocemos, ¿verdad? ¿Cuál es el primer paso en el plan de salvación? ¿Cuál es ese primer mueble, verdad? Esa cruz del Calvario que dice Hechos 2:38, arrepentidos y sed bautizados, cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de vuestros pecados y recibiréis ¿qué cosa? El don del Espíritu Santo. Así que el primer paso es ¿qué? El primer paso en el plan de salvación cuando miramos es ¿qué? El altar de sacrificio. El Espíritu Santo nos trae, ¿verdad? A ese reconocimiento del pecado, de que somos pecadores y estamos destinados a la muerte. Pero por medio de Cristo Jesús, Dios ha propuesto una solución al problema, amén. Dios entonces nos ha llenado el entendimiento por medio de Cristo Jesús de entender las cosas como son y cómo van pasando. Y venimos y ¿qué hacemos? Nos arrepentimos y nos bautizamos. ¿Cuántos dicen amén? Arrepentidos y sed ¿qué? Bautizados. Y cuando miramos entonces el próximo mueble en el plan de salvación, ¿cuál es? El lavacro. ¿Están conmigo o no están conmigo? Así que el Espíritu Santo te lleva a reconocer la condición, a mirar la solución, a mirar el lugar
que Cristo tiene en este plan de salvación, a entenderlo, y luego el próximo paso, el Espíritu Santo nos lleva ¿a dónde? A bautizarnos. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando nos bautizamos, noten qué ocurre. Recibimos el perdón de nuestros pecados. ¿Y cuál es el próximo? ¿Recibimos a quién? El don del Espíritu Santo. Ya lo habíamos hablado anteriormente. El Espíritu Santo antes del bautismo, ¿qué te está haciendo? Te está impresionando, te está hablando. Le está hablando a tu conciencia, a tu mente. Pero cuando te bautiza, la Biblia dice, en el momento que te bautizas, si te arrepientes, entonces recibes ¿qué cosa? Primero el perdón de los pecados. ¿Cuántos dicen amén por eso? Y luego recibes al Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo entra ¿qué cosa? Literalmente dentro de ti. Amén. Dios, el Dios omnipotente, entra dentro de ti. Pero noten, familia, que no entra y no nos llena inmediatamente, sino que entra como una semilla. ¿Como una qué? Como una semilla que va entrando. Y esa semilla entra dentro de ti. Piensa en el Espíritu Santo como esa semilla implantada en ti. Esa semilla, ¿qué hay que hacer para que pueda germinar? ¿Hay que qué? Hay que darle agua, hay que darle luz, hay que darle buen terreno para que esa semilla ¿qué? Para que esa semilla germine y para que empiece a dar ¿qué? Frutos. ¿Están conmigo o no están conmigo? Y a medida entonces, familia, que el Espíritu Santo entra dentro de ti, entonces comienza el proceso de la santificación. Amén. Ese proceso de la conversión, el proceso en donde el Espíritu Santo te santifica, te purifica, te limpia ¿de qué? Del mal genio, del carácter explosivo, de esa actitud que nadie soporta, del orgullo, de la lujuria, de todos los frutos de la carne. El Espíritu Santo va limpiando, purificando, santificando, sacando. Amén. ¿Por qué razón el Espíritu Santo hace eso? Para prepararnos ¿para qué? Para morar en la presencia de Dios. Recuerda que en la presencia de Dios, el plan de salvación enseña que cuando usted va a entrar en la presencia de Dios, el santuario enseña que en la presencia de Dios no puede haber nada impuro. Nada impuro, porque cualquier cosa impura que entre en la presencia de Dios, ¿qué le sucede? Destruido en el mismo instante, porque la gloria de Dios destruye cualquier impureza. ¿Están conmigo o no están conmigo? No puede haber nada inmundo. Entonces, cuando Dios nos está pidiendo que nos santifiquemos, no es porque Dios es caprichoso y arbitrario. Dios nos lo está diciendo, ¿es por qué? Porque Dios quiere morar con nosotros, amén. El santuario nos enseña que Dios anhela morar con nosotros. Pero ¿por qué razón ha habido una distancia entre Dios y nosotros? Por culpa de Él, del pecado. Entonces, ¿qué está haciendo Dios? Nos dice, santifíquense. ¿Por qué? Porque yo quiero entrar en su presencia. Yo voy a venir a la tierra. Ustedes estén listos o no, yo vengo. Pero nos está dando el tiempo ¿para qué? Para que nos preparemos, amén. Porque dice la Biblia claramente que sin santidad nadie verá la gloria de Dios. ¿Están conmigo o no están conmigo, familia? Y cuando venimos entonces vemos que el bautismo es ese paso que damos por el cual recibimos el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo ahora pueda empezar esta próxima fase de la santificación, la purificación, la limpieza ¿de qué? ¿La limpieza de qué? ¿Qué es lo que quiere limpiar? ¿Mi rodilla? ¿Mi oreja? ¿Qué es lo que hay que limpiar y restaurar y purificar? El carácter. Aquí es donde está el problema, ¿verdad que sí? Porque noten que en 1 Corintios capítulo 15, de versículo 50 en adelante, Cristo dice claramente, ¿qué dice? ¿Qué dice Cristo? Pablo dice, ¿verdad? Por medio del Espíritu Santo, ¿qué dice? Que seremos transformados, amén. Esto corruptible se vestirá de incorrupción, amén. Nos va a dar un cuerpo nuevo. ¿Cuántos están contentos por eso? Usted va a tener 21 años por el resto de la eternidad. O póngale la edad que usted más se gozó, multiplique eso por 100.400 infinito al cuadrado al infinito, eso es lo que va a pasar, amén. Eso de estar así chaparrito como nosotros ahora, no, quién sabe lo que Dios va a tener para nosotros. Pero noten que no dice Pablo que Cristo cuando viene a cambiar el carácter. Eso tiene que estar cambiado ahora. Amén. Ese es el proceso de la santificación. Restaurar el carácter perdido de Dios. Restaurar la imagen y semejanza de Dios en nosotros. Restaurar esos pensamientos. Que podamos volver a tener la mente de Cristo. ¿Están conmigo o no están conmigo? Ese es el proceso. Que podamos ¿qué? Nuevamente morar en la presencia de Dios. Miren lo que dice Pablo en Romanos 8:11.
Pero si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también ¿qué? ¿Qué va a hacer? Vivificará nuestros cuerpos mortales por medio de su espíritu que habita en nosotros. ¿Qué es lo que dice? Que cuando el Espíritu Santo entre en nosotros, ¿qué va a hacer con estos cuerpos que están sentenciados a muerte? Con este ser que está sentenciado a morir. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? Vivificará. La palabra vivificará significa darle vida, ¿verdad? Lo que significa es que antes de usted bautizarse, antes de usted recibir el Espíritu Santo, usted no estaba vivo. ¿Y qué enseña el mundo? El mundo enseña que vivir es ¿qué? Ay, ir de viaje, ¿verdad que sí? Darse la gran vida, mucha fiesta, ir a la playa con la corona en la mano, ¿verdad? Eso es la gran vida, lo que enseña el mundo. La Biblia dice que todo eso es inmundicia, perdición. Que la vida verdaderamente comienza cuando el Espíritu Santo habita en nosotros. Amén. Ahí comienza la vida verdadera. Ahí comienza Dios a establecer, a llevar a cabo el plan que Él tiene para cada uno de nosotros. Porque, entiéndeme bien, Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito poderoso para tu vida. Dios tiene una agenda increíble. Pero el problema no es la agenda. El problema somos nosotros. Dios está preparado todo. Dios quiere hacer una obra preciosa contigo en tu vida y por medio de ti, para que tú puedas alcanzar también a tus familiares, a tus vecinos, a todas las personas que tú amas, para que ellos también puedan recibir y gozarse de las preciosas promesas que Dios tiene. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿cómo el Espíritu Santo nos restaura? ¿Cómo nos santifica? ¿Cómo nos limpia? Pues ya habíamos visto, familia, que Cristo en Apocalipsis, en el santuario celestial, está haciendo ¿qué? Intercediendo. Es por medio de la obra de Jesucristo. Ya no como cordero, ya Él pasó de esa fase. Ahora Él está en la fase de ¿qué? De sacerdocio. ¿En dónde? En el santuario celestial, enseña Apocalipsis. Y por medio de esa fase, Él entonces ahora, por medio del Espíritu Santo, está santificándonos. ¿Están conmigo o no están conmigo? Nos está purificando, nos está limpiando, nos está preparando para ese glorioso. Ahora, ¿cómo sabemos qué hacer? Nuevamente, familia, esto usted no tiene que tener un doctorado en teología. El santuario explica todo de manera muy básica, muy sencilla. El problema no es el plan, el problema somos nosotros. Cuando vinamos entonces miramos que cuántos muebles hay en el lugar santo, que es donde empieza el proceso de la santificación. ¿Cuál es? 3 muebles: los panes de la proposición, el altar de incienso y el candelabro. A ver, vamos a repasar. Vamos a hablar del altar de incienso. ¿Qué representa el altar de incienso? Nuestras oraciones, ¿verdad que sí? Son los pasos que tenemos que dar: arrepentimiento, bautismo, y ahora el Espíritu Santo entra. Y ahora el Espíritu Santo empieza ¿qué? Ahora la oración es ¿para qué? Mateo 7 del 7 al 11, ¿qué dice Cristo? Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Pues vosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre que está en el cielo dará buenas cosas a los que le piden. Amén. Así que, ¿qué es lo que usted cree que deberemos estar pidiéndole al Señor? ¿Qué es lo que usted cree que debemos estar pidiéndole al Señor? ¿Verdad? Ay, Señor, yo quiero una novia rubia, alta, con muchas curvas. Señor, yo quiero un carrazo. Señor, yo quiero una casota. Señor, yo quiero un trabajo que me dé mucho dinero para yo viajar al mundo. Dependiendo de... No es necesariamente malo pedir esas cosas, dependiendo de lo que es, ¿verdad? No te recomiendo que pidas la primera. Pero anyway, esas cosas no son malos pedirlas necesariamente, pero esas son cosas que son cosas secundarias, temporeras, no son esenciales. ¿Cuál debe ser nuestra petición al Señor? ¿Cuál debe ser lo primero que anhelemos al Señor? Señor, santifícame. Amén. Límpiame. Ya estaba hablando cuando le hemos dado nuestra vida al Señor. Señor, ayúdame a darte gloria. Ayúdame a reflejarte. Ayúdame a cumplir el propósito. Porque este mundo va a pasar. Señor, ¿cuál es el plan que tú tienes para mí, Señor? Yo quiero cumplir ese plan. Enséñame, ayúdame. Esa debe ser la oración primordial. Amén. Señor, examina mi corazón y pruébame. Conoce mis pensamientos.
y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Salmo 139, 23 y 24, amén. Ese debe ser, ese es el anhelo del cristiano. El anhelo del cristiano es ¿qué? Es reflejar el carácter de Cristo, amén. Es mostrar la gloria de Dios. Y luego que pedimos eso, ¿a dónde tenemos que ir? Porque dice que pide y se os dará. ¿Qué tenemos que hacer después? Buscar. Así que imagínense que yo estoy en mi casa, en el sofá de mi casa, y yo vengo y le digo, Señor, yo quiero un trabajo, por favor. Y ahí me quedo cambiando el canal. Pregunta, ¿me va a aparecer el trabajo? Puede ser que para un milagro, ¿verdad? Un trabajo, alguien me llame de un milagro y me diga, mira, tengo un trabajito para ti. Pero ¿qué yo tengo que hacer? Buscar. ¿En dónde buscamos ahora la gloria de Dios? Primera de Pedro capítulo 1 versículos 22 y 23. Habiendo purificado vuestras almas, ¿qué estamos haciendo? Purificando, santificando nuestras almas. ¿En la qué? En la obediencia de la verdad mediante el Espíritu Santo. Así que la purificación de nuestro ser, de nuestro carácter, ocurre por medio de ¿qué? De la obediencia de ¿qué? De la verdad. Pregunta, ¿qué es la verdad? Tu palabra es la verdad, amén. Ahí entonces en los panes, ¿verdad? Pedir, pero hay que ¿qué? Hay que purificar nuestras almas por medio de ¿qué? De la obediencia a la palabra de Dios. ¿Mediante quién? El Espíritu Santo. Cuando empiezas a estudiar tu Biblia, cuando empiezas a orar, el Espíritu Santo, habíamos hablado, ¿verdad? Hace una obra sobrenatural que no entendemos y comprendemos. El Espíritu Santo nos transforma y somos ¿qué? Renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, ¿por medio de qué? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Cuántos están conmigo hasta ahora? Noten esto, familia, esto es clave. Aquí dice Pedro que somos purificados por la obediencia a la palabra de Dios por el Espíritu Santo. ¿Y somos qué? Renacidos. Significa que a medida que usted se pone en las manos de Dios por medio de la oración, el estudio de la palabra, el Espíritu Santo te va ¿qué? Te va purificando y te va ¿qué? Va renaciendo. Significa entonces, aquí viene el punto importante, que si usted no lo está haciendo, significa que en vez de estar renaciendo, estás ¿qué? Muriendo. ¿Están conmigo? Significa que, escúchame bien, esto no es porque yo lo diga, porque otro lo dice, porque la iglesia lo dice, no. Cuando la iglesia, cuando el pastor, cuando los maestros, cuando los líderes, cuando tu papá y tu mamá exhorta a estudiar y a leer tu Biblia, ¿es para qué? Para que puedas ir creciendo, madurando en los caminos del Señor. Porque si no lo estás haciendo, ¿estás qué? En vez de renacer, ¿qué estás haciendo? Muriendo. ¿Muriendo cómo? No literalmente, sino muriendo ¿cómo? Espiritualmente. Ese es el asunto y la importancia de tener ese hábito diario, esa comunión, no como una carga, decir, ay, ahora tengo que estudiar la Biblia. No, es venir con el gozo de saber, quiero conocer a mi Señor Jesucristo. Quiero conocer a mi Señor más. Quiero que me hable, quiero que me muestre, quiero que me muestre lo que tiene para mí. ¿Están conmigo? Por eso dice 2 Corintios 3:18. Por tanto, todos nosotros mirando con cara descubierta como un espejo, ¿qué cosa? La gloria del Señor. ¿En dónde se encuentra la gloria del Señor, familia? En su palabra, porque la Biblia nos habla de Cristo, amén. Ahí está la gloria. ¿Qué ocurre? ¿Somos qué? Transformados. Recuerden la palabra metamorfo. Somos transformados, cambiados, radicalmente hechos unas criaturas nuevas. En la misma ¿qué? En la misma imagen. ¿En la misma imagen de quién? En la imagen de Cristo. Amén. Restaurando la imagen perdida. Somos transformados. La imagen de Cristo es recreado en nosotros nuevamente. De gloria en gloria. ¿Como por quién? Nuevamente vemos la obra de quién. Del Espíritu Santo es el que hace esta obra sobrenatural. Amén. ¿O no están conmigo? ¿Y es lindo o no es lindo la obra del Espíritu Santo? Claro, el Espíritu Santo nos prepara para poder de estar en la presencia de Dios. Y luego entonces, cuando usted tiene la primera y la segunda, el estudio de la palabra y la oración mano derecha e izquierda del cristiano, entonces ¿cuál es el resultado inmediato? El candelero. ¿Qué es el candelero? ¿Qué daba el candelero? Luz. Amén. ¿Y qué representa esa luz? Mateo 5, 14 al 16. Vosotros sois
La luz del mundo. Así alumbre nuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas, ¿qué? ¿Cuál es la luz que debe alumbrar al mundo? Nuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Cuando ese carácter empieza a ser transformado por medio del estudio y la oración, ¿qué ocurre? Entonces el carácter es transformado y automáticamente las obras son transformadas también. Amén. Las cosas que hacemos cambian automáticamente y la gente lo ve. Y la gente confirma exactamente. Y ahí, familia, es como Dios va restaurando, rehaciendo, santificándonos. ¿Cuántos dicen amén? Le hago una pregunta. ¿Puede el Espíritu Santo en un abrir y cerrar de ojos transformar nuestros caracteres, sí o no? Claro que sí, es omnipotente el Espíritu Santo. ¿Por qué el Espíritu Santo no lo hace? ¿Por qué el Espíritu Santo no simplemente y inmediatamente somos cambiados y transformados? ¿Saben por qué? Porque nosotros no lo dejamos. Porque nosotros decimos por la boca que queremos victoria, que queremos santificación, queremos vivir victorias y vidas cristianas poderosas en el Señor. Pero eso lo decimos, pero ¿qué hacemos? Seguimos alimentando la carne. ¿Se acuerdan que habíamos hablado sobre la lucha entre el espíritu y la carne? Entre el dragón y el león, ¿verdad que sí? Entonces, ¿cómo es que podemos esperar que cuando venga la tentación, el león, el espíritu venza, si nos pasamos alimentando al dragón? Si nos pasamos alimentando la carne, ¿por dónde los alimentamos? ¿Por medio de qué? De las avenidas del alma, por los ojos, la boca y los oídos. ¿Están conmigo o no están conmigo, familia? El Espíritu Santo tiene ese poder. Ahora, pregunta, hasta lo que estamos hablando hasta ahora, ¿ahí termina la santificación? ¿Ahí termina la santificación, familia? No, porque el plan de salvación no termina en el lugar santo, no termina en el diario, en el continuo. Ahora, ¿qué ocurre? Al igual que el sumo sacerdote ministraba diariamente en el lugar santo, tiene que pasar ¿a dónde? Al lugar santísimo. Significa que entonces nosotros también, ¿qué tenemos que estar haciendo? Eso debe ser parte de nuestra vida diaria, pero tenemos que ¿qué? Tenemos que seguir caminando, amén. Necesitamos no solamente la experiencia continua diaria del lugar santo, sino tenemos que pasar ¿a dónde? Al lugar santísimo. Y sabemos que en el viejo pacto el sumo sacerdote terrenal entraba en el lugar santísimo en el día de expiación, en el santuario terrenal, para hacer ¿qué cosa? La obra de expiación, la obra de reconciliación. Pero sabemos que eso eran unas profecías y que el verdadero sumo sacerdote Cristo Jesús entró ¿en dónde? En el lugar santísimo, el santuario celestial. ¿En qué año fue eso, familia? Según la profecía, en el 1844. ¿Cuántos están conmigo hasta ahora? ¿Cuántos dicen amén? La pregunta entonces que nos hacemos es, si Cristo entró en el lugar santísimo, ¿en dónde tenemos que entonces nosotros también ir? Aquí terrenalmente hablando, ¿a dónde tenemos que entrar? Al lugar santísimo. Necesitamos también la experiencia del lugar santísimo. No solamente la experiencia del patio, arrepentimiento y bautismo, amén. No solamente la experiencia del lugar santo, el estudio de la palabra, la oración y la testificación, sino también tenemos que ¿qué? Necesitamos la experiencia del lugar santísimo. Escúcheme bien. Usted no puede pasar al lugar santísimo si usted no pasa ¿por dónde? Si no pasa por el lugar, el patio y el lugar santo. ¿Me están entendiendo, familia? No podemos. Igual usted no puede brincar al lugar santísimo del patio. Usted tiene que seguir los pasos dados por el Señor para completar la obra que Él quiere hacer en ti y contigo. ¿Cuántos están conmigo hasta ahora? ¿Están seguros que están conmigo? Así que cuando miramos entonces, pregunta, ¿qué está en el lugar santísimo? ¿Qué cosa? El arca del pacto. ¿Y qué está dentro del arca del pacto? Los 10 mandamientos, los principios divinos de Dios, que recuerden que hacen los 10 mandamientos, nos enseñan ¿qué cosa? El pecado. Así que los 10 mandamientos no solamente van al comienzo del plan de salvación para identificar el pecado, para arrepentirnos del pecado, sino que los 10 mandamientos también se encuentran ¿en dónde? En el lugar santísimo. Mañana vamos a hablar un poco más de eso. Pero había otra cosa dentro del arca del pacto, que ¿qué era? El maná, que representaba, ¿qué estudiamos? La alimentación, el menú original. ¿Cuántos dicen amén? Dios diciéndonos que sigan caminando, amén. Gloria a Dios. Sigan caminando, sigan mejorando, sigan haciendo los cambios necesarios, porque yo quiero transformarlos, amén. Es el ayuno que habíamos visto, ¿verdad? El afligir el alma, la oración, ¿es eso parte del plan de salvación, sí o no?
¿verdad? No es un capricho de la iglesia adventista. Familia, esto es parte del plan de salvación. Tenemos que ir apartándonos de la comida ¿de dónde? De la comida de Babilonia. Tenemos que ir apartándonos de esas cosas, pero no solamente también es el cambio de alimentación, lo que entra por la boca, sino también es el cambio de ¿qué? El cambio de lo que entra por nuestros ojos y nuestros oídos. Habíamos visto también que la Biblia dice que tú eres lo que ¿qué? Tú eres lo que tú contemplas. Tal cual es tu pensamiento o tu corazón, tal cual es la persona. Tenemos que también, ¿cómo podemos esperar tener la victoria sobre la carne cuando estamos siempre alimentando la carne? ¿Cómo yo puedo esperar dejar de ser vengativo, dejar de ser lujurioso, dejar de ser mal hablado, dejar de ser vivir en la carne cuando estoy alimentando la carne todo el tiempo con las cosas que veo y que oigo? ¿Están conmigo o no están conmigo? Es una contradicción, familia. Y por eso digo, queremos victoria, queremos vida poderosa. Es más, queremos recibir las bendiciones que provienen de ser cristianos, pero sin tener que hacer los sacrificios necesarios para obtener esas bendiciones. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad fast food. Todo lo queremos inmediatamente, ¿verdad? Vaya al fast food y te lo dan inmediatamente. Métele algo en el microondas inmediatamente. Todo es rápido. Quiero hablar con alguien, lo llamo inmediatamente. Y así no es la cosa de Dios, familia. Es un proceso. Amén. Por eso se llama la paciencia de los santos. Y también vimos, familia, los ídolos que estamos levantando en nuestras casas, ¿verdad que sí? Tanto, todas las cosas que estamos hablando, toda la mundanalidad que está entrando. ¿Qué nos dice Dios? Saca el becerro de su casa, saca el becerro de tu corazón, saca el becerro de tu matrimonio, saca el becerro de oro, de tu hogar, de tus negocios. Diciéndonos, apartarnos de las cosas del mundo. Pero familia, en vez de apartarnos de las cosas del mundo, estamos corriendo hacia el mundo. Y te lo digo, soy sincero, yo vengo del mundo, yo vengo de estar revolcándome toda mi vida en el mundo, de las cosas del mundo. Y hay veces que cuando vengo a la iglesia siento que me están empujando para allá otra vez. ¿Qué está pasando? Dios nos dice que limpien, purifíquense, saquen esas cosas de su vida ya. Ya eso es del pasado. Pero parece que a nosotros nos gusta más el mundo que la iglesia. Y por eso cuando venimos a la iglesia, venimos con la cara amargada, porque como la iglesia no es el mundo, pues no nos gusta la iglesia. Y vimos, familia, que la idolatría, la mundanalidad, los ídolos, las imágenes, los adornos, las vestimentas y música con sensualidad y sexualidad, todo esto es ¿qué? Todo esto es parte de la mundanalidad. Y queremos ¿qué? Queremos vivir como cristianos, o las bendiciones de los cristianos viviendo como mundanos. ¿Verdad que sí? No queremos entrar a Canaán, nos queremos ¿qué? Queremos devolvernos a Egipto. Esa experiencia. Dios queriendo llevarlos y ellos dicen que, ay, ojalá estuviéramos en Egipto otra vez. Allá comíamos bueno. Esto de estar comiendo maná, qué porquería. ¿Se parece o no se parece a lo que está pasando hoy en día? Estoy hablando lo que eras aquí. Quizás usted pensará que estoy hablando lo que era. Ahora, todo eso que le he hablado hasta este momento es la preparación para la última fase, la última parte de la obra del Espíritu Santo, que es el bautismo del Espíritu Santo. Amén. Todo lo que le he hablado, cada paso de las cosas que hemos estado estudiando, dentro del tiempo que hemos podido hacerlo, es la preparación para el bautismo del Espíritu Santo. Es para que podamos ser llenos del Espíritu Santo, para que podamos estar completamente sumergidos en. No es hasta que lo rendimos todo, hasta que lo dejemos todo, que el Espíritu Santo nos pueda agarrar del todo. ¿Me están entendiendo o no me están entendiendo? Vayan conmigo por favor a Mateo capítulo 3. Vamos a ver algo. Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3, versículo número 11. Mateo capítulo 3, versículo 11. Noten lo que dice aquí. ¿Cuántos están ahí? Juan el Bautista está hablando. Dice así: yo a la verdad os bautizo en agua, ¿para qué? Para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará ¿en qué? En Espíritu Santo y en fuego. ¿Están conmigo o no están conmigo? Vayan conmigo a Marcos, por favor. Marcos capítulo 1, versículo 8. Marcos capítulo 1, versículo 8. Noten, aquí se repite el mismo concepto. Marcos 1:8. Juan el Bautista dice: yo a la verdad os he bautizado ¿con qué cosa?
con agua, pero Él os bautizará ¿con qué? Con Espíritu Santo. Noten que hay una clara diferencia entre el bautismo de agua y el bautismo del Espíritu Santo. Noten ahí Lucas, por favor. Lucas capítulo 3, versículo 16. Se repite el mismo concepto. Lucas capítulo 3, versículo 16. ¿Cuántos están ahí? Lucas 3, 16. Dice así. Respondiendo Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo ¿en qué? En agua. Pero viene uno que es más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará ¿en qué? En Espíritu Santo y en fuego. Amén. Juan, vayan conmigo, Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, versículo 33. Juan capítulo 1, versículo 33. Juan capítulo 1, versículo 33. Amén. Dice ahí: y yo no le conocía, pero él me envió a bautizar con agua. Aquel que me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y quien permanece sobre él, este es el que bautiza ¿con qué cosa? Con el Espíritu Santo. ¿Están conmigo? Qué interesante que la misma frase se repite en los 4 evangelios. Noten que eso es inusual, porque normalmente algún evangelio recoge o redacta o escribe algo que se haya dicho o hecho, pero otro evangelio no. Pero los 4 evangelios mencionan lo mismo: yo los bautizo en agua, pero vendrá el que los bautizará en el Espíritu Santo. Ahora, cuando se repite 4 veces en los 4 evangelios, significa, por favor, estar bien pendiente. Porque nosotros cuando queremos resaltar algo, ¿qué hacemos? Lo gritamos, ¿verdad? Le ponemos luces o bombillas y colores y lo ponemos bien en alto. Pero cuando el hebreo quiere resaltar algo, ¿cómo hace el hebreo? Lo repite. Y cuando lo repite y lo repite y lo repite, es como quien dice: pendiente. Noten que los 4 evangelios dicen que ¿qué? Que está el bautismo de agua y está el bautismo de ¿qué? ¿El bautismo de qué? Del Espíritu Santo. Noten Juan capítulo 3, versículo 5. Jesucristo se lo dijo a Nicodemo también. Jesucristo se lo dijo a Nicodemo también. Versículo 3. Juan capítulo 3, versículo 3. ¿Están ahí? Dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere ¿qué? El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahora, ¿qué es nacer de nuevo? Él lo explica en el versículo 5. De cierto te digo que el que no naciere ¿de qué cosa? Del agua y del Espíritu. Noten que nacer de nuevo implica ambas cosas: nacer del agua y nacer ¿de quién? Del Espíritu Santo. Y dice Cristo: no puede entrar en el reino ¿de qué? En el reino de Dios. Y dice el 6: lo que es nacido de la carne, carne es, y se pierde. Y lo que es nacido del Espíritu, ¿qué cosa? Entonces, ¿cómo nacemos de nuevo? ¿Cómo nacer del Espíritu? ¿Por medio de qué? Del agua y del Espíritu. El bautismo de agua y el bautismo del Espíritu Santo. Ambas cosas son las que llevan al ser humano a nacer de nuevo. Ahora le hago una pregunta: cuando usted se bautiza, ¿usted ya está ready, listo para ir al reino de los cielos? Pregunta: cuando te bautizaste en agua, ¿estabas listo para ir al reino de los cielos? No. ¿Por qué? Porque tomaste una decisión de querer apartarte y querer vivir para el Señor. Pero todavía ¿qué? Familia, seguimos con las mismas malas mañas, ¿sí o no? ¿Qué ha pasado entonces de ese momento? Hay un ¿qué? Es un proceso, ¿verdad? Una madurez en la cual el Espíritu Santo te va ¿qué? Te va terminando la obra de hacerte nacer de nuevo, la obra de llevarte a la presencia de Dios. ¿Están conmigo o no están conmigo? Ahora, ¿qué es ser lleno del Espíritu Santo? ¿Qué es el bautismo del Espíritu Santo? Noten, regresemos a Lucas, por favor. Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4, versículo número 1. Aquí explica qué es ser lleno del Espíritu Santo. Lucas 4, 1. ¿Cuántos están ahí? Dice: y Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu ¿a dónde? Al desierto. Por 40 días
y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Aquí dice que Jesucristo, ¿qué hizo? Fue al desierto. Le hago una pregunta. Levánteme la mano, ¿cuánta gente tienen en su agenda, en su bucket list, en las cosas que quiere hacer antes de morir, ir al desierto por 40 días a no comer nada? ¿Quién ha pensado, tú sabes, eso es algo que yo tengo en mi agenda? Me gustaría hacer eso antes de morir. Nadie. ¿Por qué? Porque suena como una locura, ¿verdad que sí? ¿Quién va a querer ir al desierto por 40 días y encima de ir al desierto por 40 días no comer nada? Eso es algo que ilógico humanamente. ¿Qué es ser bautizado del Espíritu Santo? Ser bautizado por el Espíritu Santo es no hacer lo que yo quiero. Es no servir mi voluntad, es no seguir mis deseos y mis antojos y mis gustos. Ser bautizado por el Espíritu Santo es una sumisión, es una entrega total a la voluntad del Espíritu Santo. No es cuánto tú tienes del Espíritu Santo, sino cuánto el Espíritu Santo tiene de mí. Ese es ser bautizado por el Espíritu Santo. Es una entrega total y por eso es estar lleno. Porque es una sumisión. Es subyugar el yo totalmente para que el Espíritu Santo pueda hacer la obra que Él quiere hacer en mí y por medio de mí. ¿Cuántos están conmigo? Eso es porque esto le evidencia la vida de Cristo Jesús. ¿Qué dijo Cristo? No lo que yo quiero, Padre. Cristo le dijo humanamente que, Padre, pasa de mí esta copa. ¿Verdad? Nadie hubiera querido pasar por eso. Y me imagino que lo mismo aquí. Me imagino que cuando el Espíritu Santo le dijo, vete al desierto por 40 días, Cristo dijo, ay Padre, ¿será que podemos de otra manera? Pero sabía que qué, pero no sea lo que yo quiera, sino lo que mi Padre quiere. Amén. Eso es ser bautizado del Espíritu Santo. Pregunta, ¿estamos bautizados con el Espíritu Santo? Noten que cuando lo estudias, empiezas a analizarlo, no tiene sentido. Porque el que está bautizado con el Espíritu Santo, el que está lleno del Espíritu Santo, familia, vive de acuerdo a la voluntad del Padre. ¿Cuántos están conmigo? ¿Por qué Jesucristo estaba lleno del Espíritu Santo? Porque Jesucristo tenía el carácter necesario. Tenía la madurez espiritual necesaria para tan grande poder y responsabilidad. ¿Están conmigo? El ser lleno del Espíritu Santo, el tener el poder ilimitado del Espíritu Santo, familia. Usted tiene que tener una madurez espiritual. Porque si no, ¿qué? Si no tienes la madurez espiritual para tener el poder completo de Dios, sin filtro y sin medida en ti, ¿qué podría pasar? ¿Qué le pasa al ser humano cuando obtiene un poco de poder? ¿Sé qué? Terrenalmente hablando, ¿qué le pasa al ser humano que antes era nada normal y después de momento agarra un poco de poder y qué empieza a hacer? Empieza a abusar del poder que tenía, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Es lo mismo lo que está hablando Dios. No puede venir simplemente de la nada y hacerlo. Vayan conmigo a el versículo 16. Noten, ¿cuál es el resultado del Espíritu Santo? Cristo lo va a explicar aquí ahora. Cristo lo dice específicamente aquí ahora. Lucas capítulo 4. ¿Cuántos están ahí? ¿Están gozando o no están gozando? Dice el versículo 16. Cristo vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito. ¿Y qué dijo? El Espíritu del Señor está ¿qué? Está sobre mí. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado ¿a qué? A sanar a los quebrantados de corazón. A pregonar libertad a los cautivos. A darle vista a los ciegos. A poner en libertad a los oprimidos. Y a predicar ¿qué cosa? El año agradable del Señor. ¿Cuál es el resultado de tener el bautismo del Espíritu Santo? ¿Qué es lo que se ve en la vida de una persona que tiene el bautismo del Espíritu Santo? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Sale a dar buenas nuevas ¿a quiénes? A los pobres. Es enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Es llevado a pregonar libertad a los cautivos. Es de ir y llevarle vista a los ciegos. Es de ir y poner en libertad a los oprimidos. Y es de ir y de predicar el año agradable del Señor. Amén. Esto es lo que hace una persona que está bautizado con el Espíritu Santo. No se pasa frente al televisor viendo Caso Cerrado por 2 horas y después viendo 3 novelas. O no se pasa viendo 3 partidos de fútbol. No me malentiendan. El fútbol es un buen ejercicio, amén. Es un deporte bonito. No tiene nada de malo jugar fútbol, ni ver un partido. Pero hay personas que eso es su ídolo. ¿Me están entendiendo? Donde pasan horas viendo partidos,
horas viendo, jugando, horas viendo que si Ronaldo y Messi están haciendo aquí lo otro y allá y lo otro. Todo es. Y cuando tú te das cuenta cuál es el ídolo de esa persona. Porque yo digo, ojalá tuvieras el mismo empeño y el mismo esfuerzo en las cosas de Dios como tienes por el fútbol. ¿Me están entendiendo o no me están entendiendo? Donde tú pongas tu tiempo y tus recursos, esa es tu prioridad. Eso es tu Dios. No estoy hablando del trabajo. El trabajo es necesario y la casa es necesaria. ¿Me están entendiendo? Pero cuando nos afanamos por estas cosas, más de lo que nos afanamos por Dios, preocúpate. Porque ese es tu Dios. Ese es a quien tú le estás sirviendo, a quien tú le estás rindiendo homenaje. ¿Estoy hablando o no estoy hablando serio? ¿Están conmigo o no están conmigo? Ahora le hago una pregunta. ¿Y los discípulos? Pregunta, ¿los discípulos fueron bautizados en agua? Sí. Escúchame bien. Antes de la resurrección de Cristo, ¿los discípulos fueron bautizados en el Espíritu Santo? No, familia. Noten que no. Noten aquí. Juan 7, 37 y 39, Cristo dice, el que crea en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de... Que había de recibir. ¿Eso es en qué tiempo? Futuro. Recibir los que creyesen en Él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún ¿qué? Oh, no sé si están notando algo. ¿Verdad? Dice que cuando era que ellos iban a recibir el Espíritu Santo, cuando Él fuera glorificado. Noten cómo lo dice también en Hechos 1, 5 y 8. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros ¿qué cosa? Serán. ¿Qué tiempo es ese? Futuro. Seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y les repite nuevamente, pero recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Pregunta, este es el último discurso de Jesucristo en la tierra antes de ascender al cielo. Y Él está diciendo a la iglesia, a los discípulos, que lo van a recibir. Implica que ¿qué? Que aún no lo habían recibido. ¿Están conmigo o no están conmigo hasta ahora, familia? Y ya habíamos estudiado en Apocalipsis capítulo 4 y 5. Recuerden esa escena majestuosa en el santuario. En el capítulo 4 es la preparación para la llegada de Jesucristo. En el capítulo 5, vemos a Cristo entrar por el santuario, entrar al cielo triunfante. ¿Cuántos dicen amén? Y dice en el capítulo 5 que cuando se paró el cordero inmolado frente al Padre, ya los 7 espíritus, el Espíritu Santo no estaba ahí. ¿Por qué el Espíritu Santo ya no estaba ahí, familia? ¿Por qué el Espíritu Santo ya no estaba en la escena al final de Apocalipsis capítulo 5 cuando Cristo ascendió al santuario celestial a la dedicación? Porque ¿dónde estaba? Había bajado a la tierra ¿en qué? En el Pentecostés. Y dice que estaban ¿qué en el día de Pentecostés? Llenos del Espíritu Santo. ¿Me están entendiendo o no me están entendiendo? Ahora la pregunta es, porque recuerden, yo estoy compartiendo con ustedes el estudio que yo hago, porque ahora mi pregunta es, ¿y cómo es posible que durante 3 años y medio ellos estaban con Jesucristo, hicieron milagros, sacaron demonios, hicieron cuánta cosa? ¿Cómo es posible que ellos no tenían, que no estaban llenos del Espíritu Santo? ¿Cómo es posible que hayan hecho esas cosas? ¿Me están entendiendo o no me están entendiendo? Vayan conmigo a Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. Vamos a leerlo para que lo veamos. ¿Cómo es posible que hayan hecho tantas maravillosas cosas en esos 3 años y medio que estuvieron con Jesucristo, que no estaban llenos del Espíritu Santo? Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. ¿Cuántos están ahí? Dice el versículo 1. Después de estas cosas designó el Señor también a otros ¿qué? 70. ¿Cuántos fueron? Recuerden eso. A quienes envió de 2 en 2 delante de toda la ciudad y lugar hacia donde él iba a ir. ¿Están conmigo? ¿Y qué le dijo a ellos? Versículo 9, entre otras cosas. Le dijo que sanad a los enfermos que en ellos haya y decirles si ha acercado a vosotros ¿qué cosa? El reino de Dios. Noten el versículo 17. Volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, ¿aún quiénes? Aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¿En el nombre de quién? Esa es la clave. Los demonios se nos sujetan en tu nombre. Versículo número 19.
Cristo dice, he aquí que os doy, ¿qué cosa? Potestad, autoridad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Los otros días vi un sinvergüenza, perdóname que se lo tengo que decir así, en un documental, un sinvergüenza que tomó este versículo y dijo, el Señor me da oportunidad de hollar serpientes. ¿Y sabe lo que hizo el Señor? Tomando esto literal, agarró una serpiente en la iglesia y estaba ahí. Adivinen qué hizo la serpiente. Le dio una mordida y ahí quedó achocado. Se tuvo que llevar para el hospital. Que, la verdad que la madurez espiritual, ¿me están entendiendo? Versículo 20. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijáis de que vuestros nombres están ¿qué? Noten, familia, que sanaron enfermos, sacaron demonios. ¿Y qué vinieron ellos? Señor, con gozo. Imagino que ellos ahí, estamos encendidos, Señor. Mira cómo mira cómo hacemos. En tu nombre, claro. Estamos tremendo. Estamos trabajando. ¿Me están entendiendo o no me están entendiendo? ¿Sí o no? Ahora la pregunta es, para hacer esas cosas, usted pensaría que tienen que estar ¿qué? Llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque eso son obras maravillosas. Pero ¿qué era lo que estaba pasando? Aquí se explica en Números capítulo 11, versículos 17 y 25. Dios le dijo a Moisés, yo descenderé y hablaré allí contigo y tomaré del espíritu que está en ti, en Moisés, y pondré en... Entonces el Señor descendió en la nube y le habló y tomó del espíritu que estaba en él, en Moisés, y lo puso ¿en quién? ¿Cuántos varones? ¿Cuántos fueron los que salieron a llevar el mensaje en Lucas 10? ¿Casualidad? No. ¿Por qué es lo que está pasando? La Biblia dice que Jesucristo estaba lleno del Espíritu Santo. Amén. A Cristo el Espíritu Santo se le desbordaba de los poros. Cristo, por su carácter, por su formación, por a quién Él era, porque Él lo había entregado y había subyugado yo completamente para servir a su Padre, el Espíritu Santo lo recibió sin medidas. Amén. ¿Y qué pasaba? Que cuando Él les dio el mandato de salir a hacer esas obras, ¿qué hizo? Él le dio de la porción del Espíritu Santo que Él tenía, se lo dio a ellos para que llevaran el cargo. ¿Están conmigo? Eso es lo mismo que está hablando aquí. ¿Moisés estaba o no estaba Moisés lleno del Espíritu Santo? Claro que sí, tenía que estarlo para la obra que Dios estaba haciendo con él, amén. ¿Y qué hizo? Tomó del Espíritu de Moisés y le tomó prestado y se lo dio a los 70 varones para específicamente cumplir la orden que estaban ahí. ¿Cuántos están conmigo o no están conmigo hasta ahora? Ahora, ¿cómo eran los discípulos antes de la resurrección? Eran hombres altruistas. Hombres que pensaban en el bien común, en el bien del prójimo, ¿verdad? Eran hombres compasivos, ¿verdad que sí? No. ¿Eran qué? Egoístas, egocéntricos, orgullosos, rencorosos. Dice la palabra de Dios. Vayan conmigo a Mateo capítulo 9 para mostrárselo. Mateo capítulo 9. Mateo capítulo 9. Mírenlo aquí, la Biblia lo explica. Mateo capítulo 9, versículo 30, podemos empezar en el 30 y Mateo 9, ¿dónde estamos? Perdón, Marcos, yo sabía. Marcos, tuve unos problemas técnicos y tuve que escribir mis notas. Marcos capítulo 9, sabía yo. Marcos capítulo 9, perdonen. Marcos capítulo 9, versículo 31. Miren lo que Cristo le dice a los discípulos aquí. ¿Están ahí? Dice... Porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y les matarán. Pero después del tercer día, después de muerto, resucitará ¿cuándo? Al tercer día. Noten el versículo 32. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. La primera característica es que ¿qué? No entendían. No entendían. Le hago una pregunta. Si usted no entiende los principios básicos de la Biblia, los principios básicos de las profecías, los principios básicos de la santificación, ¿usted cree que hay un problema con eso? Sí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para entender? ¿Escudriñar? ¿Sí o no? Hay gente que piensa, yo voy a seguir viviendo así normal, con mi flojera, y yo hago, y cuando venga el momento voy a recibir la lluvia del Espíritu Santo y voy a estar lleno del Espíritu Santo.
equivocado o equivocada. Porque el Espíritu Santo no te va a poner nada que ya no esté aquí adentro. El Espíritu Santo toma lo que está aquí, que es lo que tú has digerido, y lo usa para revelarte más y para mostrarte más y para llevarte a más. Así que esas personas que piensan que el Espíritu Santo va milagrosamente a tomar la palabra de Dios y ejecutársela aquí, están muy equivocados. El Espíritu Santo tiene su parte y usted y yo tenemos la nuestra. ¿Están conmigo o no están conmigo? Y Dios espera que pongamos nuestra parte. ¿Saben cuál es el problema? Que nosotros queremos hacer la parte de Dios y queremos que Dios haga la parte de nosotros. Ese es el problema que tenemos. Y Dios no, ustedes tienen su parte y yo tengo la mía. Yo voy a cumplir la mía. Pero depende si ustedes cumplen la suya. Sigue diciendo, versículo 33. Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa le preguntó: ¿qué disputaban entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron. ¿Por qué? Porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Pregunta: ¿qué era lo que estaban buscando los discípulos? ¿Estaban pendientes a que la gente se salvara? ¿A que la gente llegara a los pies de Cristo? ¿A que la gente se preparara? ¿A que la gente anhelara? ¿A que la gente conociera y entendiera quién era Cristo? No, ellos estaban más pendientes ¿de qué? De los placeres y los lugares y las posesiones terrenales. ¿Están conmigo? 3 años y medio. Y si ustedes no saben los evangelios, Jesucristo se frustró o no se frustró con ellos. Sí, porque ¿qué estaban ellos pendientes? A su posición. Bueno, si Cristo va a ser el rey, si Él va a levantar el trono de David, entonces si yo estoy con Él, yo me voy a beneficiar a la derecha y a la izquierda. ¿Me están entendiendo o no me están entendiendo, familia? ¿Y por qué esa actitud? Mateo 17, ahora sí a Mateo. Mateo 17. ¿Por qué esa actitud? Noten cómo Jesucristo lo explica aquí. Mateo capítulo 17. Y vamos a comenzar en el versículo número 14. Mateo 17, 14. Noten aquí. Pregunto, no me contesten todavía, pero para que lo vayan pensando. ¿Nosotros nos parecemos más a los discípulos antes de la resurrección o después de la resurrección? Eso te dice el asunto del bautismo del Espíritu Santo. Lucas capítulo 17, ¿cuántos están ahí? Versículo 14, amén. Dice: cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y yo le he traído ¿a quién? ¿A quién se lo llevó? A tus discípulos, pero no le han podido sanar. Le hago una pregunta: ¿por qué usted cree que cuando este hombre llevó a su hijo a los discípulos que estaban haciendo milagros, estaban sanando y sacando demonios, ¿por qué usted cree que no pudieron con este? ¿Usted sabe por qué yo creo? Porque en aquella vez Cristo los mandó y le dio la potestad. Pero esta vez ellos diciendo: Señor, esto es un guame. Como decimos, esto está. Cuando vieron eso, dijeron: esto es fácil. Dame esta que yo voy aquí. Creyendo que era ¿qué? Recuerden el carácter de ellos. ¿Qué era? Egoístas. Si lo hicimos una vez, no necesitamos que el Señor nos diga que lo hagamos. Vamos a hacerlo nosotros. Y ahí. Versículo 17. Eso lo vemos hoy en día, ¿verdad? Cuando hay la gente como que se cae para atrás. Eso es otro asunto. Vamos a hablar de eso el sábado. Respondiendo Jesús le dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de qué? Estaba Jesucristo perdiendo un poco la paciencia, ¿sí o no? Como quien dice: ay. Traerlo acá. Versículo 18. ¿Qué dice? Y reprendió Jesús al demonio, y el cual salió del muchacho, y este quedó sano desde aquella hora. Noten la pregunta ahora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, le dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y Jesús le dijo: por vuestra poca fe. ¿Están conmigo? Pregunta: ¿tenían los discípulos la madurez para tener todo el poder del Espíritu Santo? ¿Tenían los discípulos la fe requerida para poder utilizar todo el poder del Espíritu Santo de una manera juiciosa, de acuerdo a la voluntad del Padre? No tenían la preparación y la madurez espiritual necesaria para tener el bautismo del Espíritu Santo. Y le doy un ejemplo: si a mí Dios me diera el poder ilimitado, ya lleno del Espíritu Santo en este momento, familia,
¿Qué hacían los discípulos cuando estaban llenos del Espíritu Santo? Dice que sanaban con su propia sombra, Pedro. Dice que levantaban muertos, sanaban a los enfermos. Estoy hablando después de la resurrección. Pero ya ellos tenían ya tenían haber aprendido, y lo vamos a ver ahora. Pero yo les soy sincero, si a mí Dios me diera ahora mismo el poder ilimitado del Espíritu Santo, ¿qué me va a pasar? Me voy a corromper, familia. Me voy a corromper. ¿Por qué? Porque es con lo poco que me da y a veces se le sumen los humos a uno. Y uno se cree y la gente dice, ay, ay. Y la gente, ay, qué gran predicador. Ay, y uno se va por ahí, ay, es verdad, yo soy tremendo. ¿Están conmigo? Por eso dice Pablo en 1 Timoteo capítulo 3 versículo 6, dice, no pongas a un neófito de anciano. ¿Saben lo que es un neófito? Un recién convertido. Dice, no pongas a un recién entrado a la iglesia, no le des una posición donde haya un nivel de responsabilidad y poder que la persona no está capacitada todavía, no tiene la madurez espiritual para ejercer esa función que es lo que es ser anciano pastor. ¿Están conmigo o no están conmigo? Y he visto donde lo han hecho y siempre pasa lo mismo. Terminan dañando a la persona porque la persona pues tiene buena intención, quiere hacer las cosas bien, pero no está lista para ese tipo de oficio. No está ready para eso. ¿Me están entendiendo o no me están entendiendo? Lo mismo pasó con Saúl. ¿Pasó o no pasó con Saúl? Sí, Saúl no tenía el carácter y Dios sabía que nunca iba a desarrollar el carácter. Pero recibió el Espíritu Santo. ¿Y qué le pasó? Desastre. ¿Me están entendiendo o no me están entendiendo? ¿Sí o no? Y alguna gente me dice, pero Pedro caminó sobre el agua. ¿Cuántos han dicho eso? ¿Pedro caminó sobre el agua? Sí, pero se hundió. ¿Por qué fue que Pedro pudo caminar sobre el agua? Porque ¿en quién estaba mirando? A Cristo. Y dice el cuento que tan pronto él quitó la vista, se empezó a hundir. ¿Están conmigo o no están conmigo? Y alguna gente me dice, ay, pero es que Cristo pudo hacer las cosas que hizo porque es que Él era Dios. Equivocados. Cristo, todo lo que hizo en esta tierra, nunca utilizó su poder divino. Todo lo que Cristo hizo en esta tierra fue por medio del Espíritu Santo. El mismo Espíritu Santo del cual usted y yo tenemos también acceso. Amén. Por eso fue que Pedro pudo caminar sobre el agua. Porque si es que Cristo caminó sobre el agua porque Él era Dios. Si es que Cristo resucitaba muertos porque Él era Dios. Si es que Cristo sanaba enfermos porque Él era Dios. Entonces lo que me vas a decir entonces es que Pedro y los demás lo hicieron porque también eran Dios. Y eso es una blasfemia. Todo lo que hicieron, tanto Cristo como los discípulos, fue gracias al poder del Espíritu Santo. Y escúchame bien, hermano y hermana, venga mañana. Porque mañana le voy a mostrar a usted que nosotros tenemos acceso al mismo poder. Nosotros tenemos la oportunidad. Podemos llegar a hacerlo. ¿El problema cuál es? No tenemos la madurez espiritual y nos falta fe. ¿Están conmigo o no están conmigo? Ahora le hago una pregunta. Después de la resurrección de Cristo, de la muerte de Cristo, ¿cómo eran los discípulos? Perdón. Cuando a Cristo murió, ¿cómo eran los discípulos? Valientes y poderosos que hicieron ellos. Nunca te vamos a rechazar, dijo Pedro. ¿Y qué pasó? Todos salieron ¿dónde? Todos salieron corriendo. Aún después de la muerte de él, ¿qué ocurrió? Juan 20:19, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primer día de la semana, domingo, estando las puertas cerradas en el lugar donde estaban los discípulos reunidos. ¿Por qué? ¿Qué tenían los discípulos? Mataron a Cristo. Y tenían miedo. ¿Por qué? Porque sabían que los iban a ir a matar a ellos. ¿Están conmigo? O sea que los discípulos estaban bajo ¿qué? Bajo persecución. Entendamos esto. Si entendemos esto, familia, lo vamos a entender. La lluvia tardía. Los discípulos estaban bajo ¿qué? Amenaza de persecución y muerte. En otras palabras, cuando Cristo muere, que era su esperanza, ellos quedaron chasqueados, no entendieron. Se fueron y se refugiaron y se escondieron. ¿Por qué? Por miedo de los judíos. Porque los iban a matar. Ellos no tenían esperanza. No tenían que agarrar. Ellos dijeron, no sé qué más vamos a hacer. Pero todo cambió ¿cuándo? Todo cambió después de que Jesucristo resucitó. Amén.
Cuando Cristo resucitó y Jesucristo se le aparece, ¿qué pasó? Familia, el panorama cambió completamente. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que tiene que pasar a veces? A veces tenemos que perderlo todo. A veces tenemos que perder toda esperanza y decir, ya no queda ninguna esperanza terrenal. ¿Para qué? Para que podamos entonces darle la oportunidad a Dios de obrar verdaderamente en nuestra vida. Yo lo digo, yo tuve que tocar fondo donde yo contemplé suicidarme. Y no fue hasta tocar fondo que miré para arriba. Y le doy gracias a Dios. Él no quiere que sea así. Él no quiere que yo tenga que arrastrarme hasta lo más bajo para yo mirar para arriba. Pero hay veces que es necesario para que abramos los ojos. Y le doy gracias porque permitió que yo tocara fondo. Porque es la única manera quizás que hubiera mirado para arriba. A eso tuvo que llegar. ¿Y qué dice? Hechos 1, 5 y 8. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros ¿qué? Seréis bautizados ¿con quién? Con el Espíritu Santo. Esto es terminando los 40 días con ellos. Dentro de no muchos días. Pero recibiráis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y qué cosa? Familia, noten esto. Y me serán ¿qué cosa? Testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué? Él le está diciendo a ellos, en unos días próximamente, después terminando los 40 días, ustedes van a ser bautizados con el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿por qué ustedes creen que ellos estaban preparados para ser bautizados por el Espíritu Santo? Porque habían ¿qué? ¿Ha habido un cambio de carácter, sí o no? ¿Ha habido una entrega? ¿Ha habido una sumisión total? Sí, si no tenían ninguna esperanza. No tenían más nada. Estaban listos para entregarlo todo. Amén. Pero noten esta palabra, qué increíble. Me serán testigos. ¿Qué? Me serán testigos. La palabra testigo, nosotros entendemos una persona que da evidencia de un evento ocular, ¿verdad? Ocularmente, un testigo ocular que vio, que presenció un evento. Ellos estuvieron, escúchame bien, 3 años y medio con Jesucristo. 3 años y medio con el Maestro. Y Él dice, me serán testigos. ¿Cómo es eso? ¿No eran ellos testigos por esos 3 años y medio que estaban con Jesucristo? Y Él está diciendo, no. Cuando reciban el bautismo del Espíritu Santo, entonces me van a ser testigos. ¿Cómo es eso? Pues fácil. ¿Sabe cómo se resuelve el problema? Con la concordancia. Fui y busqué la palabra testigos en griego. Y la palabra testigos, ¿saben cuál es? Martus. La palabra martus es la raíz de la palabra mártir. ¿Y qué es un mártir? Una persona que ¿qué? Que da su vida por su fe. Amén. Una persona que le entrega todo. Pregunta, si usted da su vida por lo que usted cree, ¿usted lo está entregando todo, sí o no? Sí. Lo está dando todo. Que tú digas, yo muero por lo que yo creo. Jesús le está diciendo, ustedes me serán testigos. En otras palabras, ustedes van a ser verdaderos testigos. ¿Por qué? Porque van a mostrarle al mundo que hasta su vida van a dar por mí. ¿Estaban ellos preparados para ser verdaderos testigos y mártires antes de eso? No, si salieron todos corriendo. Pero después de esa experiencia, después de ver la persecución, después de ver que no tenían más esperanza, pusieron todo su entrega, subyugaron completamente el yo y se vaciaron completamente para que pudieran recibir el bautismo del Espíritu Santo y ser verdaderos testigos y mártires para Cristo Jesús. ¿Cuántos están conmigo hasta ahora, familia? ¿Me están entendiendo o no me están entendiendo? Y por eso dice, cuando llegó el día de Pentecostés, ¿cómo estaban ellos? Unánimes y juntos. Ya no había esto, que si aquello, que si lo otro. No, ahora ellos estaban en una solamente, un solo pensamiento, un solo sentir. Unánime significa un ánimo. Y juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y fueron ¿qué? Todos llenos de ¿quién? Llenos del Espíritu Santo. Este evento se conoce como ¿qué? Como la lluvia temprana, el inicio de la iglesia cristiana. Que recibieron corporativamente, que recibieron el bautismo del Espíritu Santo, fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué hicieron, familia?
se fueron corriendo otra vez. Familia, si usted nota la historia de los discípulos, que fue una de las cosas que me impactó mi vida, es que yo decía, ven acá, estos hombres eran un montón de cobardes. Y de momento, ahora todos murieron como mártires. Incluso Juan lo tiraron dentro de una olla de aceite para matarlo y no murió. Todos esos hombres que eran cobardes, todos terminaron mártires y dando su vida. Y eso para mí me impactó porque dice, algo pasó ahí. Algo pasó con esos hombres porque eran cobardes y de momento ahora están dando su vida. Algo pasó. ¿Qué fue lo que pasó? Que Cristo resucitó. Cristo verdaderamente resucitó y la vida de esos hombres fue transformado por ese evento, por ver al Mesías resucitado y entender durante esos 40 días cuál era la verdadera misión. ¿Están conmigo o no están conmigo? Familia, ¿para qué fue que recibieron la lluvia temprana? Recibieron la lluvia temprana, ¿para qué? Para el cumplimiento de la comisión evangélica, para el cumplimiento de la predicación de la verdad presente. Escúchame bien, frente a la persecución. ¿Están conmigo? ¿Por qué? Porque tenían que hacerlo para poder enfrentar la persecución y enfrentar la muerte que les esperaba. A veces pensamos y leemos el libro de Hechos y pensamos, ellos estaban así como que paseando por las calles, ahí, mira qué lindo, y yendo acá, yendo allá. No, ellos iban donde quiera que iban, ¿con qué? Con persecución y sentencia de muerte. Y frente a eso, ellos se enfrentaron. Amén. ¿Por qué? Porque habían recibido el bautismo del Espíritu Santo. ¿Cuántos están conmigo? Pero para eso, ¿qué necesitamos? Una preparación espiritual, un subyugar el yo, rendir el yo, poner el yo a un lado. ¿Por qué, familia? Para que el Espíritu Santo pueda utilizarnos como Él quería. Pregunta, ¿los utilizó a ellos como tenía que utilizarlos? Gracias a eso es que usted y yo estamos aquí hoy. Increíble que fue la lluvia temprana, increíble que fue cuando comenzó la iglesia, familia. ¿Y por qué se lo digo? Porque nos enseña la palabra de Dios que también vendrá una lluvia tardía. Ahora le pregunto, si la lluvia temprana fue para que la iglesia saliera a predicar el evangelio de Cristo frente a la persecución, ¿para que usted cree que es la lluvia tardía? La lluvia temprana, el comienzo de la iglesia. La lluvia tardía, ¿qué cosa? El fin. ¿Están entendiendo? No me están entendiendo. Dice Jeremías 5:24. No obstante, este pueblo tiene corazón falso y rebelde. Se apartaron y se fueron. Y noten lo que dice Jeremías. Y no dijeron en su corazón, temamos ahora al Señor nuestro Dios, que da lluvia temprana y tardía en su tiempo y nos guarda los tiempos establecidos para la profecía. Tuvo que esperar Dios hasta ese momento para la lluvia temprana. Pregunta, ¿quería Dios derramar las cosas antes que eso, sí o no? Claro que sí, lo hubiera hecho, pero ¿cuál es el problema siempre? Siempre es en la iglesia. Familia, lo mismo dice aquí Santiago 5:7, hermanos, tener paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba ¿qué cosa? La lluvia temprana y la lluvia tardía. Ya la lluvia temprana fue. ¿Están conmigo? Pero falta la lluvia tardía. ¿Y para qué la lluvia tardía? Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer ¿qué? Guerra contra el remanente de la simiente de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la profecía que dice que el diablo está airado con la mujer. ¿Que quién es la mujer? ¿Y qué le va a hacer a la mujer? Guerra al remanente de la simiente de ella. No se pierde el viernes, amén. El remanente de la simiente de ella, que guardan los 9 mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. El diablo le va a hacer guerra nuevamente a la iglesia. Apocalipsis 12 habla de la iglesia primera y ahora está hablando de la última guerra, la guerra final. ¿Y con quién va a usar el dragón para atacar al remanente de Dios? A la ramera de Apocalipsis 17. Porque dice que ella está ¿qué? Sentada sobre la bestia. Esta familia es la guerra del Armagedón. Esta es la última batalla sobre la tierra. Nuevamente sabemos que la profecía dice que cuando la herida mortal se sane, ¿qué va a pasar? Va a atacar y a perseguir a la iglesia.
Y dice en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 12, ¿cómo dice? Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Yo conozco cristianos que me dicen, ay no, Cristo no va a dejar que yo pase por la persecución. Y yo le digo, ¿y qué Biblia usted está leyendo? Porque si usted lee la Biblia, la iglesia siempre ha estado bajo tribulación y persecución. ¿Están conmigo? ¿Qué le hace pensar a usted que la última iglesia no va a pasar por eso también? Porque dice claramente que el dragón le va a hacer la guerra a la iglesia por medio de la ramera de Apocalipsis 17. ¿Están conmigo o no están conmigo, familia? Y la pregunta es, ¿cómo sé yo si estoy en el proceso de ser bautizado con el Espíritu Santo? ¿Cómo sé yo si yo estoy en el camino correcto para prepararme para ser bautizado? No solamente para la preparación para las cosas finales, sino para que el Espíritu Santo pueda utilizarte a ti, pueda trabajar en ti y por medio de ti y hacer la obra que Él quiere hacer en ti. ¿Cómo yo sé si lo estoy haciendo? Familia, mira el santuario. Mira el santuario y las cosas que hemos hablado. ¿Estás tú en ese proceso? ¿Estás moviendo? ¿Estás creciendo? ¿Te estás acercando al Señor? ¿O estás estancado? ¿O te estás apartando de como tú eras antes? Examíname, oh Dios. Si conoces mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Yo lo tengo que hacer todos los días. ¿Será que yo estoy verdaderamente cumpliendo, creciendo, acercándome cada día más al Señor o me estoy apartando? Mañana vamos a continuar con este tema. Amén. Porque mañana vamos a hablar de ese momento cuando se levante la persecución. Y de esos 144,000 que son los que van a ¿qué? Van a estar en pie delante de eso. Amén. La experiencia de los 144,000. Pero antes de terminar, quiero preguntar, viendo este panorama, yo no sé en dónde se encuentran cada uno de ustedes. Quizás estás en el lugar santo, quizás ya estás empezando con la experiencia en el lugar santísimo, pero quizás hay personas aquí que aún están en el patio. Y quizás han aceptado a Cristo Jesús como su Señor y Salvador, pero quizás no se han bautizado todavía. Y a esos quiero hablarle ahora. Sonido, por favor. ¿Hay alguien aquí que aún no ha bajado las aguas bautismales? ¿Hay alguien aquí que todavía no ha dado el paso, el próximo paso de la fe? Sí, aceptaste al Señor como tu Señor y Salvador. Diste ese paso de fe. Pero ahora viene el próximo paso en el plan de salvación. ¿Qué es pasar por dónde? Por las aguas bautismales. No porque yo lo digo, no porque la iglesia lo enseña, porque la Biblia lo dice. La Biblia dice, el que creyere y fuese bautizado, ese será salvo. Lo que significa que si usted cree y no se bautiza, usted no será salvo. No porque Dios no quiere salvarte, pero porque el que cree se bautiza. Amén. Pregunto en esta noche, ¿hay alguien que aún no se ha bautizado y que en esta noche quiere decir, yo quiero prepararme para ser bautizado? Gloria a Dios. Póngase en pie ahí, hermano. Póngase en pie. Gloria a Dios. ¿Hay alguien más en esta noche? Sonido, por favor. ¿Alguien más en esta noche que aún no ha pasado las aguas bautismales, que aún no ha bajado, no ha sido sumergido completamente, no ha sido completamente cubierto por agua, y que en esta noche quiere decir, yo quiero prepararme para ser bautizado? O quiero prepararme para ser rebautizado porque te alejaste, te apartaste del Señor, te saliste del santuario, te saliste del plan de salvación y ahora Cristo te está diciendo, empieza, vuelve de camino. ¿Hay alguien más en esta noche que quiere ponerse en pie y decir, yo quiero prepararme? Gloria a Dios. Póngase en pie también, hermano. Sí, gloria a Dios. ¿Alguien más? Pasen aquí al frente. Pasen aquí al frente que queremos orar por ustedes. ¿Alguien más en esta noche que aún no ha tomado su decisión? Gloria a Dios por el joven que está ahí también. ¿Alguien más de tomado su decisión de ser bautizado o de ser rebautizado que en esta noche quiere decir, yo quiero prepararme? Si ustedes nos están viendo por las redes sociales, puedes escribir también ahí en la página de Descubriendo el Apocalipsis o en la página de Conexión Juvenil TV. Si estás escuchando por radio, llama a tu emisora local, llama al radio que estás escuchando y dile a ellos, yo quiero prepararme para ser bautizado. ¿Cuántos dicen amén?
¿Hay alguien más, además de estos 3 jóvenes que están aquí en esta noche, que quiere decir, yo quiero prepararme para ser bautizado, porque aún no me he bautizado y yo no me quiero encontrar fuera del arca? Amén. Porque son los que están dentro del arca, son los que se van a salvar. ¿Alguien más en esta noche que quiere decir, yo quiero prepararme para ser bautizado o rebautizado, que quiere levantar la mano, ponerse en pie ahí y unirse, porque vamos a hacer una oración por estos 3 caballeros que están aquí? Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ya es tiempo de empezar a arreglar nuestras cuentas con el Señor. Amén. Vemos las profecías. Esto, familia, se está acabando. No sabemos cuánto tiempo queda, pero el asunto aquí no es de saber, bueno, si queda un año, pues sí. No, el asunto es que Dios quiere hacer una obra en ti, porque quiere trabajar contigo y por medio de ti para también llevarle este mensaje a otro. Amén. No es solamente nuestra salvación, sino también es la salvación de los demás, de las personas que están en nuestro círculo de oración. Dios quiere utilizarte para llegar a ellos, pero no puede hacerlo hasta que tú hagas tu parte. Y es caminar, seguir el plan de salvación como está explicado y detallado en el santuario. Amén. Y hay personas aquí que aún no han pasado por ese segundo mueble, o que se alejaron y se apartaron y saben que tienen que ponerse en el camino de nuevo. Alguien más, además de estos 4 jóvenes que están aquí en esta noche, que quieren decir, yo quiero prepararme para ser bautizado o rebautizado en el nombre de Cristo Jesús. ¿Hay alguien más? Gloria a Dios por estos 4 que están aquí. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos que están aquí que ya han sido bautizados y quieren, poniéndose en pie, decirle, Señor, yo quiero la experiencia del lugar santísimo? Yo quiero la preparación para la tribulación. Yo quiero ser instrumento. Yo quiero ser tu herramienta en esta tierra para llevar a cabo el precioso plan de salvación que quieres hacer en mi vida y por medio de mi vida también. Amén. Si usted está ahí y usted por alguna razón le da vergüenza para venir al frente, la razón que sea, aquí está el pastor Chávez, estoy yo, están los ancianos, los dirigentes de la iglesia. Puede acercarse a uno de ellos y decir, yo quiero prepararme. Amén. Pero le doy gloria a Dios por estos 4 que hicieron una profesión pública diciendo, yo me pongo en pie. ¿Sabes lo que representa esto para mí? Esto representa para mí aquellos que dicen, ¿quiénes son los que van a estar en pie cuando regrese Cristo? Ellos dando el primer paso de decir, si te puedes poner en pie hoy y seguir y santificarte y consagrarte, tú podrás estar en pie en aquel glorioso día cuando Cristo Jesús venga. Amén. Le pido al pastor Chávez para que venga a hacer una oración por estos 4 muchachos. Amén. Recuerden, estamos aquí. Déjanos saber, este sábado vamos a tener una ceremonia bautismal. Primero Dios, podemos ver más personas bajar a las aguas bautismales para sellar su nombre en el libro de la vida, sellar su vida con Cristo Jesús y prepararse para ser soldado o soldada del ejército celestial. Amén. Oremos. Padre de la gloria, aquí estamos delante de ti, Señor, sintiéndonos pequeños pecadores. Y Señor, sintiendo algunas veces dolor por nuestro pasado, por la vida. Porque al igual que Pedro, Señor, quizás corrimos de ti, te dimos la espalda. Pero gracias, Señor, porque nos sigues llamando. Te doy gracias, Señor, por Freddy. Te doy gracias, Señor, por cada uno de estos 4 jóvenes que están aquí. Te pido, Señor, que puedas tomarlos en esta noche. Que puedas hablarles, Señor, mientras están en la oscuridad allí, tratando de conciliar el sueño. Que puedan escuchar tu voz, que les diga, hijo, yo estoy contigo. Yo te estoy llamando, yo te voy a dar la victoria. Yo soy el que te voy a transformar. Tú no puedes, pero todo lo puedes en mí, que te voy a fortalecer. Padre, este sábado hay bautismo. Aurelio, Señor, ha decidido entregar su vida a ti. Y él está aquí, Señor, confirma su decisión, fortalécelo. Y que pueda morir al pasado y nacer a una vida nueva en Cristo Jesús.
Señor, tú estás llamando a Freddy también. Y Señor, despeja el camino y que él pueda decir, ¿sabes qué? Este fin de semana no pasa sin entregarle mi vida a Cristo. Padre, Hugo, también Señor, a nuestro hermanito Sarabia. Señor, no están aquí por casualidad, están aquí porque tú los estás llamando. Yo no sé las luchas, no sé lo que hay en sus vidas, lo único que sé es que tú estás con ellos. Padre, confirme en su corazón la decisión de que este fin de semana no pasa sin comenzar una vida nueva por el poder de tu Espíritu Santo. Pero entre nosotros, Señor, quizás haya otras personas. Háblales. Tu palabra dice aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Y que ellos puedan entender y decir, oh, Señor, tú me estás llamando a mí. Pongo en tus manos, Señor, esta iglesia, a mis amigos y en forma especial a estos muchachos. Tómalos y que nada ni nadie los haga desistir de la decisión que han tomado. Gracias, Señor. Y acepta la decisión y confírmala este próximo sábado, muriendo al viejo hombre, a la carne, al pasado y comenzando una nueva vida en Cristo Jesús. Gracias por ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Mañana, ¿cuál es el tema? Los 144,000 y la victoria sobre el pecado. ¿Cuántos dicen amén? Denle un abrazo que está a su lado, dígale, yo quiero estar contigo dentro del arca del pacto.